Al día de hoy, muchos de ustedes en sus empresas, pues bueno, han de tener ya algún suministro de nitrógeno y oxígeno. Y bueno, ¿cuáles son estos sistemas? Tenemos plantas de separación de aire que se llaman ASU, son plantas muy grandes que dan suministro a clientes también con consumos muy fuertes. Esto pudiera ser en empresas de procesamiento de acero, acereras, de fundición de vidrio, etcétera. Después de ello tenemos la parte de los cilindros. Los cilindros es uno de los métodos de suministro más tradicionales y con mayor tiempo en el mercado. Estos cilindros, pues bueno, les llegan a ustedes en algún camión repartidor y justamente pues de ahí se descarga y empieza su uso en cada una de las instalaciones de los clientes. Después de ello, en la parte de abajo tenemos también tanques bulk, que son tanques estacionarios con suministro de gases en fase líquida. Esto regularmente se hace a través de pipas que llegan a las instalaciones de los clientes. Después de ello tenemos del lado derecho, en la parte inferior, unidades chicas ASU. Así como hay unidades muy grandes de separación de aire, hay unidades más chicas que también procesan los gases en fase criogénica. Y después de ello, que es en la que nosotros como Atlas Copco entramos, es la generación en sitio que no lleva una fase criogénica, que es una fase gaseosa. Esos son los tipos de suministro. Este es un ejemplo de una planta separadora de aire. Son plantas muy grandes, con muy alta inversión. Y bueno, aquí podemos ver cómo las pipas llegan y se cargan y van a las instalaciones de los clientes. Los cilindros, como todos los conocemos, pues son estos cilindros de acero que tienen el producto a una alta presión envasado, regularmente arriba de las 200, 250 bares o arriba de los 2.500 a 3.000 libras de presión. Vamos a ver cuáles son algunas de las desventajas de este tipo de suministros. El comprar los cilindros en forma envasada a alta presión es uno de los mayores, perdón, es comprar el gas en la forma más cara. Es donde van a tener ustedes el mayor gasto. ¿Por qué? Porque tiene que pasar muchas etapas para que ese cilindro les llegue hasta sus instalaciones. Desde la planta que hace la separación de aire a fase líquida, después la pasan a pipas, después las llevan a envasar a una planta de envasado y después de ahí llenan y se los llevan. Es por eso que es muy caro este tipo de suministro. Pero ¿qué sucede realmente cuando estamos consumiendo gas en cilindros? Pues realmente la transportación, si le dice, es una transportación de metal. Los camiones que transportan este tipo de cilindros, el gas solamente representa el 10% del peso total del cilindro. Realmente usted paga por la transportación del metal. Realmente no está pagando por un gas, sino por toda la logística que se tiene que hacer para que ese producto pueda llegar hasta sus instalaciones. Otra de las desventajas de los cilindros es que puede llegar a tener hasta el 10% de merma. ¿Qué quiere decir? Que cuando la presión del cilindro llega a un punto que iguala la presión del proceso, ya no puede seguir suministrando el gas. Ya no tenemos fuerza o presión para poder mandarlo a lo que son las instalaciones o a los puntos de uso. Todo ese gas que queda ahí remanente, pues es un gas que ya se pagó, pero que no estamos ocupando. El 10% es merma y se regresa al proveedor sin ningún tipo de reembolso. No nos regresan dinero por ese desperdicio. ¿Qué pasa también con el sistema de suministro de cilindros? Hay interrupciones por intercambio de cilindros. ¿Qué pasa? La gente tiene que ir, desconectar el cilindro, llevarlo a la zona donde se hace el canje de cilindros vacíos por lleno y después volver a llevar ese mismo cilindro al punto de uso. Y ahí tenemos una interrupción del suministro justamente en hacer ese cambio. ¿Y qué sucede? Pues no en todos los procesos de la industria pues se puede permitir tener este tipo de pérdidas de tiempo. Y otra cosa bien importante, ¿cuántos cilindros se llegan a tener en las instalaciones? Dice que puede llegar a haber 3 botellas para usar solamente una. ¿Qué sucede?
Una de estos cilindros está en espera de ser recogido por el proveedor, otro está en uso y otro está lleno para estar en stock, o sea, para estar listo para su uso. En sí, usted está pagando por todos los cilindros en sus instalaciones. ¿Qué pasa? También hay riesgos de seguridad. Un alto centro de gravedad con riesgos de que el cilindro caiga al moverlo. Es muy riesgoso tener cilindros en las instalaciones. Justamente como es muy delgado y es muy pesado, con cualquier empujón que se le dé puede caer. Y en este caso, si se llegara a caer y se llegara a romper la válvula, que es una válvula de bronce, que es muy frágil, pues puede ocasionar un efecto torpedo, que ese cilindro puede salir disparado en todas direcciones, por la alta presión que tiene, que es arriba de 300 bares. También un cilindro dentro de un incendio puede explotar, justamente, porque se calienta el metal, todo lo que está dentro ya tiene alta presión, pues hay un riesgo alto de que pueda explotar ese cilindro. También no es sustentable lo que es el suministro en cilindros. Dice que es un llenado a alta presión de cilindros con gas criogénico, requiere una gran cantidad de energía. Es un suministro limitado y esta es una situación que vemos muy comúnmente en el mercado, que como tienen ciertos cilindros solamente de stock, si han tenido trabajo o tienen que irse a un segundo turno para poder sacar una producción, es posible que el gas se termine, ocasionando con ello paros de producción. Y entonces es cuando empieza a correr la gente, pero si ya agarramos al proveedor fuera de horario laboral, es muy seguro que no nos llegue ese mismo día, mucho menos al día siguiente. Problemas de pureza. Los cilindros son reutilizados una y otra vez. Se crea suciedad en su interior y hay agua condensada. Es por eso que no puede garantizarse una pureza tan alta en este tipo de cilindros, a menos que sea un grado laboratorio. Otra vez seguimos con desventajas, cargos de entrega, algunos cargos adicionales, lo que son rentas, mantenimientos de cilindros, tiempo de administración, hay que generar órdenes de compra, hay que dar seguimiento, hay que pues ver que el camión llegue, llamarle a los operadores y es una pérdida increíble de tiempo. También tiempo de manejo. Como les comentaba, la gente que tiene que conectar y desconectar, híjole, a veces se toma su tiempo para hacerlo, parece que fueran en cámara lenta. Desafortunadamente esos tiempos son tiempos muertos que no agregan valor a su organización. Y justamente la pureza que tienen estos cilindros es una pureza fija. Este gas que proviene de un proceso criogénico siempre será del mismo nivel de pureza, haciéndolo excesivo y muy caro para muchas aplicaciones. Muchas aplicaciones no requieren el grado de pureza que muchas veces tiene este tipo de suministro. Desafortunadamente, pagamos por esa pureza que se está entregando. Esa es las desventajas de los cilindros. También tenemos desventajas en el suministro bulk. Son los tanques estacionarios que les comentaba que llegan las pipas y los cargan y regularmente es una central de gases de este tipo. Hay un tanque, hay un vaporizador, hay todo un cuadro de regulación y hay una cimentación. Vamos a ver cuáles son las desventajas. Dice que se tiene que estar recargando el tanque regularmente cada 1 o 2 semanas. ¿Qué sucede con este tipo de tanques? Este tanque tiene otro tanque en su interior y justamente entre el tanque interno y el tanque externo tienen un aislamiento. Si este aislamiento no está en óptimas condiciones o no ha recibido el mantenimiento adecuado, como está en fase líquida, es una fase criogénica, está a muy baja temperatura, si no tiene un buen aislamiento, obviamente se va a estar calentando este recipiente, llegando el calor también al recipiente interior. ¿Y qué nos va a causar esto? Pues lo que vemos muchas veces, que este tipo de tanques presentan venteos justamente para liberar esa presión. No hay forma alguna de que de esta fase líquida no pase una fase gaseosa. Es una forma natural del gas en fase criogénica, del producto en fase criogénica, pasar a su fase gaseosa. Entonces, si no tenemos consumo, por ejemplo, un fin de semana, pues se va a estar venteando el producto. ¿Y qué pasa? También es producto que ya hemos pagado. Y al mismo tiempo, cuando llegan las pipas a descargar, cuando ven esas nubes, pues es producto que también se les está cobrando.
Este tipo de suministros conlleva contratos a largo plazo, más o menos entre 3 a 5 años, incluso más. Aparte del tanque, se requiere una cimentación que tiene que ser pagada por el cliente, que pueda resistir las muy bajas temperaturas en caso de fuga y el evaporador. No es ambientalmente amigable. Existen riesgos de suministro cuando se llegan a presentar problemas con el proveedor. Si llegase a haber una huelga, algún bloqueo en alguna carretera, pues simplemente el producto no va a llegar. Y riesgos de seguridad. El nitrógeno líquido está a menos 196 grados centígrados. Hay un riesgo muy fuerte de congelación en caso de que hubiera una fuga. Es un riesgo muy alto. El evaporador se puede congelar justamente por esta presión, temperatura tan baja. ¿Y qué pasa justamente hablando de los contratos? Debe de haber consumos mínimos forzosos. Aunque usted no llegue a tener operaciones, aunque usted le hayan obligado a cerrar sus instalaciones, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, usted tiene que seguir pagando porque hay un consumo mínimo forzoso. Aunque no haya consumido, le siguen cobrando el producto. Y obviamente lo que se enfrentan muchas industrias el día de hoy, incrementos de precio constantes, muchas veces sin margen de negociación, que llegan aplicando la fórmula del contrato. Y como está por contrato, pues ni modo, se tiene que aguantar el cliente. Esos son los sistemas de suministro más comunes, esas son las desventajas. Y ahora vamos a pasar a aplicaciones del nitrógeno. ¿En dónde encontramos aplicaciones para el suministro de nitrógeno? Atlas Copco a nivel mundial tiene ya muchos años instalando este tipo de generadores. De nitrógeno hay más de 1.611 referencias en 68 países y los generadores de oxígeno más de 224 referencias y en más de 50 países. Esa es nuestra presencia. Tenemos ya una trayectoria larga en la parte de generadores y justamente sigue creciendo, es un referente ya en la industria de los generadores Atlas Copco. ¿Y en dónde estamos presentes? Pues prácticamente estamos presentes en todas las industrias, desde prevención de fuego, desde la industria cervecera, de bebidas, la industria de textiles, la industria alimenticia. Prácticamente estamos en todas las industrias con una infinidad de aplicaciones. En la industria aeronáutica, todo lo que son el llenado de llantas de aviones se hace con nitrógeno. Todo lo que es la soldadura para componentes electrónicos es un mercado muy fuerte en el cual estamos presentes. Y en el procesamiento y envasado del vino, en laboratorios, etc. Pero ¿cuáles son el top 10 de aplicaciones de nitrógeno? Pues podemos ver que un uso muy común es en el corte láser. Los equipos de corte láser ocupan el nitrógeno justamente para la función de la separación del metal, la fundición del metal, y regularmente se utiliza nitrógeno cuando estamos cortando acero inoxidable o aluminio. También lo encontramos en empacado de alimentos, o también se le llama MAP, Modified Atmosphere Packaging. Esto es para incrementar la vida de anaquel de los productos o para, justamente evitar que se creen bacterias en algún envasado de productos alimenticios, botanas o algún alimento. La soldadura selectiva de óleo de reflujo para componentes electrónicos, justamente lo que hace el nitrógeno es remover el aire o el oxígeno del ambiente donde se está efectuando la soldadura de componentes electrónicos, justamente para evitar oxidación y que haya una buena aplicación de estos productos. Inertización o blanketing, como se le conoce, es justamente un proceso en el cual está muy presente en muchas industrias. Podemos mencionar, por ejemplo, la industria química, con todo el almacenamiento de sustancias muchas veces explosivas o riesgosas. Tiene que haber un control de atmósferas y el nitrógeno es ideal para ello. Dentro de la industria, por ejemplo, automotriz, toda la manufacturera automotriz ocupan pintura spray. Al aplicarlo con nitrógeno en lugar de aire, se tienen muy buenas aplicaciones, buenas velocidades, ahorro de pintura también. También se ocupa para cromatógrafos. Es un gas que se requiere para el funcionamiento de estos equipos
prevención de incendios, inyección de moldes de plástico, también es una industria muy importante para el uso del nitrógeno, puesto que el nitrógeno ayuda al plástico a tener una buena consistencia en el proceso de la inyección. Y autoclave es cuando se requiere meter un producto o procesar un producto a altas temperaturas con riesgos de ignición o de explosión, también nos ayuda a inertizar esa atmósfera. Y el top 5 de aplicaciones de oxígeno, tenemos tratamiento de aguas residuales, desintoxicación de cianuro en minería, piscicultura, la reproducción y cría de peces y mariscos, que esto va cada vez en auge. Ya tenemos, ahorita tenemos ya varios proyectos en proceso justamente referente a cría de peces y mariscos, fundición y manufactura de vidrio y generación de biogás. Esas serían el top 5 de aplicaciones de oxígeno. Ahora vamos a pasar a lo que es el portafolio de nuestros productos. ¿Qué es lo que abarca los productos Atlas Copco en generación de gases? Bueno, en este recuadro podemos ver que tenemos un rango muy amplio. En la parte inferior podemos ver lo que es el generador de oxígeno, que puede ir desde un flujo desde 2 metros cúbicos hasta 200 metros cúbicos, alcanzando purezas hasta un máximo del 95%. Dentro de las aplicaciones que comentábamos, pues bueno, es un parámetro de pureza muy aceptado justamente para cada uno de esos procesos. Después de ello tenemos nuestros generadores de membrana, que igual tienen una capacidad de 2 a 200 metros cúbicos por hora. Estos son metros cúbicos por hora y a una pureza hasta de un 97%. Después tenemos nuestros generadores también de membrana. Ahorita vamos a explicar cada una de las tecnologías de estos equipos. Aquí vemos OGP, que es Oxygen Generator Process, es un equipo de PCA para oxígeno. Este es NGM, que es de membrana. El M nos va a decir membrana. NGM, pero en nuestra gama Plus también tenemos más pureza que el de membrana anterior. Podemos alcanzar hasta 98% de pureza y cerca de 300 metros cúbicos por hora. Después de ello tenemos ya nuestra gama de PSA, que ahorita voy a explicar cuál es la tecnología PSA, que también es para nitrógeno, y tenemos una pureza hasta un máximo de 99.5% y cerca de 200 metros cúbicos por hora. Y dentro de la NGP Plus tenemos rangos de modelos desde 8 al 100, de 8 a 100 metros cúbicos por hora en el rango de generadores NGP. Y tenemos otro rango de NGP de 240 hasta 360. No sé, pues está completamente con soporte que esto nos llega hasta cerca de 800 metros cúbicos por hora a unas purezas muy altas, prácticamente 99.39, solo que se le conoce como 5 ceros. Vamos ahora a lo que son generadores de oxígeno. Vamos a explicar un poquito lo que es los generadores. Dice que nuestra serie OGP de la 2 a la 200 produce oxígeno a un nivel de pureza entre 90 y 95, flujos de 2 hasta 200 metros cúbicos por hora. Estos equipos pueden trabajar las 24 horas, los 7 días a la semana. Tecnología PSA. PSA es Pressure Swing Absorption o absorción por cambio de presión. Ahorita vamos a explicar un poquito ese funcionamiento. Dice que cuenta con 2 torres de absorción llenas de zeolita. La zeolita es un material que nos va a permitir atrapar la molécula de nitrógeno y dejar pasar la molécula de oxígeno. Y también nos va a retirar componentes no deseados del aire comprimido. Solamente va a dejar pasar las moléculas de oxígeno. Tiene un control PSL de pantalla táctil de 4 pulgadas y el caudal de oxígeno dependerá del modelo y la pureza requerida. Aquí es donde ya entra un análisis de ver cuál es el requerimiento puntual, cuántos metros cúbicos requieren, a qué pureza, y entonces nosotros, analizando otros factores también, vamos a poder definir cuál es el equipo ideal para su aplicación. En los generadores de membrana,
Estos generadores producen el nitrógeno entre una pureza del 95 hasta el 99.9, o lo que también se le conoce un contenido de oxígeno residual del 5% hasta 0.1%. En la mayoría de aplicaciones lo que queremos controlar justamente es esto, cuánto oxígeno nos queda, porque en base a la cantidad de oxígeno es donde puede haber algún riesgo. Entonces, cuando manejamos niveles remanentes de oxígeno entre un 5 hasta un 1, es muy aceptable para muchas aplicaciones su uso. El flujo de estos equipos de membrana van de 3 hasta 240 metros cúbicos por hora. También tenemos funcionamiento las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y la tecnología de membrana es tecnología de membrana, perdón. Y la separación en sí es causada por la diferente velocidad de permeación. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle esto. Dice que de los gases que pasan a través de la pared de la fibra de la membrana. Se selecciona una membrana que permeará el oxígeno muy rápido y el nitrógeno solo lentamente. Y también la selección correcta de la membrana, como el algoritmo de control para el generador de nitrógeno completo, son clave para obtener un generador de nitrógeno de alta calidad. Y la siguiente gama de equipos son nuestros NGP de 8 a 100, igual son tecnología PSA, y produce nitrógeno desde el 95 hasta el 99.39, con un contenido residual que puede ir desde un 5%, contenido residual de oxígeno, hasta un 0.001%. Esto ya es lo que se le conoce en el mercado como una ultra alta pureza. El flujo de estos equipos va desde 2 hasta 160 metros cúbicos por hora. Funcionamiento puede ser 24 horas al día, 7 días a la semana. La tecnología es PSA. Y una de las ventajas de estos equipos es que tiene el factor de aire más bajo del mercado. Como voy a explicar un poquito más adelante, requerimos aire como la materia prima para poder generar el nitrógeno. Y este aire va a venir de un compresor. Este compresor nos va a estar alimentando nuestro generador y el factor de cuánto aire necesito para producir 1 metro cúbico de nitrógeno, dentro del mercado nosotros tenemos el factor de aire más bajo, lo cual se traduce en ahorros importantes de energía. Tienen una fácil puesta en marcha y regulación de pureza. Tiene su control también y ahí podemos ir monitoreando justamente cuál es la pureza deseada. Y el alcance de suministro más completo. Tenemos todo el sistema, desde lo que es el compresor de aire, un sistema de filtros, el generador y los tanques. Somos la única empresa en el mercado que puede tener el sistema completo. Muchos de nuestros competidores como que arman sus equipos con un compresor de una marca, un generador de otra, filtros de otra, tanque, o sea, es todo un mix que al final de cuentas, cuando hay un detalle, pues no saben a quién marcarle. Y algo bien importante en nuestros equipos es que tiene un algoritmo de ahorro de energía único. ¿Qué quiere decir? Por la misma integración que tenemos de equipos, todo está intercomunicado, tienen las mismas señales, hay una excelente comunicación entre el compresor y nuestro generador, lo cual se traduce en ahorros energéticos también y confiabilidad del producto. Después tenemos una gama de generadores de alto volumen, que puede ir desde el 95 igual hasta 5 ceros o 99.39, pero ya con un volumen mucho más alto de flujo, que puede ir desde 100 metros cúbicos por hora hasta 810 metros cúbicos por hora. Este tipo de equipos, por ejemplo, ya hace frente a demandas de consumo como los tanques estacionarios que vimos al inicio de la presentación, que son tanques que pueden tener un volumen alto de producto en fase criogénica, pero tenemos generadores que pueden dar el suministro de nitrógeno en altos volúmenes también. Y funcionamiento 24/7, este también es igual, tecnología PSA, con unas torres más grandes, y dice que estas torres, se le llama, dentro de estas torres hay un producto que se llama tamiz molecular de carbono. Ahorita vamos a ver cuál es su función de ese tamiz también. Este tamiz nos va a permitir eliminar el oxígeno y otros componentes no deseados del aire, dejando pasar las moléculas de nitrógeno. Y con el fin de asegurar un flujo constante, una de las torres está activa mientras la otra está inactiva. Esa es una de las funciones PSA que ahorita vamos a entrar a detalle. Al final de cada ciclo estos cambian de
función. Ahora sí, vamos a ver en qué consiste la tecnología de cada uno. En el caso del generador de oxígeno, que tiene la tecnología PCA, dentro de las torres del generador de oxígeno, las torres blancas que veíamos, 2 tubos, dice que tienen adentro zeolita. Este es un material muy especial, ya que va a permitir atrapar las moléculas de nitrógeno y va a dejar pasar las moléculas de oxígeno. ¿Qué forma tiene? Son pequeños gránulos blancos. Es usado como absorbente en un generador PCA de oxígeno, absorbe las moléculas de nitrógeno, deja pasar las de oxígeno y es uno de los componentes claves para hacer de un generador sumamente eficiente. Este es lo que tiene, este es el componente principal y esta zeolita que nosotros tenemos igual es de una alta calidad. Incluso la zeolita, así como el tamiz molecular, puede tener un tiempo de vida de 10 a 15 años, siempre y cuando se den los mantenimientos en tiempo y forma, lo cual hace muy confiable los equipos y una inversión que definitivamente se va a recuperar a corto plazo, pero con un tiempo de vida de equipo muy, muy alto. Hablamos también de unos generadores de nitrógeno, hablando ya de nitrógeno con tecnología de membrana. La membrana, ¿qué son? Son pequeñas, justamente tipo unos tubos muy pequeños de polímero, que es una tecnología increíble porque ¿cuál es la función? Cuando pasa el aire a través de uno de estas membranas, a través de uno de estos tubitos, por así decirlo, pasa el aire y dentro se va a hacer la separación. ¿Qué va a pasar? El oxígeno va a salir, la molécula va a salir, como es más pequeña que la del nitrógeno, esta membrana va a permitir que salga el oxígeno y no va a permitir que salga el nitrógeno y lo va a pasar justamente hacia un tanque de almacenamiento. Dice que tenemos la entrada del aire comprimido, la salida de nitrógeno. La 3 tenemos una ventilación del oxígeno enriquecido. La 4 son las fibras de membrana, son estas fibritas, así es su aspecto real. Y todo esto pues es un tubo que se le llama el cuerpo de membrana. Como podemos ver, es un sistema muy simple, pero que también conlleva una muy alta tecnología. Y al estar todo armonizado desde el compresor y bien calculado el generador de membrana, podemos tener un suministro confiable de nitrógeno a una pureza indicada. Vamos a ver en qué consiste el generador de nitrógeno, pero ahora con la tecnología PSA. Recordemos que PSA es Pressure Swing Adsorption o absorción por cambio de presión. Esas torres que internamente tienen, porque igual tienen 2 torres internas, y en la parte interior tiene el tamiz molecular de carbono. Si viéramos un pedacito de este tamiz, sería como este del lado derecho. Es una pieza, un pellet de este tamiz molecular muy pequeño, pero con características también muy importantes, que lo que va a hacer por la presión y el flujo que se tiene ingresando el aire que viene del compresor, lo que va a hacer este tamiz molecular es atrapar las moléculas de oxígeno y dejar pasar las moléculas de nitrógeno. Lo que vemos, este es el absorbente, moléculas de oxígeno están representadas en color rojo y las moléculas de nitrógeno están representadas en color verde. Entonces entra, se retiene lo que es las partículas de las moléculas de oxígeno y deja pasar el nitrógeno a la pureza indicada. Cuando habíamos explicado un poquito de que cuando una torre está activa, la otra torre está, digamos, sacando ese oxígeno enriquecido, lo está expulsando hacia el ambiente y ya una vez que este tamiz se ha saturado de oxígeno, igual tiene sensores, tiene indicadores que mandan una señal de que ya se saturó, entonces cambia de torre y esta torre empieza el funcionamiento mientras que esta va a empezar a expulsar el oxígeno enriquecido. Y aquí podemos ver un diagrama. ¿Qué pasa? Tenemos como primer parte el ingreso del aire que viene constituido, pues como sabemos, de oxígeno, nitrógeno y otros componentes. El tamiz molecular solo va a dejar pasar el nitrógeno al proceso y mientras este está pasando, también está enviando un poco de nitrógeno para poder limpiar el tamiz de la otra torre. Cuando llega o hay un indicador
de que ya se saturó este tamiz molecular, entonces hay un cambio de presión y se baja la presión de los dos tanques, se hace una ecualización y entonces se hace el switcheo de una torre a la otra. Entonces, mientras una ahora va a empezar a expulsar el oxígeno enriquecido, va a empezar a separar lo que es el nitrógeno del oxígeno en la otra torre. Y ese es un sistema continuo que no para, y esa es la gran ventaja de estos generadores de nitrógeno. Justamente es un ciclo. Mientras una trabaja, la otra se está limpiando. Este es el proceso PSA y es por eso que se le llama Pressure Swing Absorption, que es la absorción por el cambio de presión. Vamos a tener una alta presión cuando estamos en el punto de la separación, y ya cuando hay un cambio vamos a tener hasta una presión cero cuando ya se tiene que expulsar el oxígeno. Esta es la tecnología PSA. ¿Cuál es la instalación típica de los generadores de nitrógeno? Pues vamos a empezar siempre con un compresor. Necesitamos alimentar a nuestro generador justamente con un flujo y una presión continua de aire. Posteriormente, ese aire regularmente debe de haber un compresor con una secadora, ya sea integrada o una secadora aparte. Después tenemos filtros que nos van a remover polvos y coalescencias, que es polvo con humedad. Nos van a remover vapores y olores de aceite, justamente porque regularmente se ocupa un generador lubricado por aceite. Esta torre de carbón activado nos va a eliminar justamente el aceite que pueda llegar a pasar, y después de ello tenemos un filtro que nos va a remover el polvo que se pueda desprender de este carbón molecular. Entonces, prácticamente cuando ya pasa este aire ya tratado, seco y limpio al tanque de aire, de almacenamiento de aire, pues ya vamos a poder suministrar un aire limpio a nuestro generador. Y esta parte sí es bien importante porque, de acuerdo a esa calidad de aire, pues va a ser la vida útil va a hacer que la vida útil de nuestro generador pueda ser muy larga. Después de ello ya entra nuestro generador llevando a cabo el proceso de PSA, justamente que acabo de explicar. Y ya cuando ese nitrógeno llega a la pureza indicada, va a ir a un tanque de nitrógeno y después, bueno, es bien importante que les explique lo siguiente. Estos dos tanques de aire y de nitrógeno son parte del funcionamiento de la PSA. ¿Por qué? Porque justamente hablábamos de que en alguna etapa hay una ecualización en donde se llegan a igualar las presiones de una torre interna y de la otra. Y eso nos lo va a dar justamente pues el tanque del aire que va entrando y también el tanque del nitrógeno que ya ha salido. Pero una vez que ese nitrógeno tiene una primer fase, la cual nos va a estar censando si se ha llegado a la pureza adecuada. Si se ha llegado a la pureza adecuada, entonces el generador va a liberar ya ese nitrógeno al punto de uso. Si no se ha llegado todavía a una pureza indicada, entonces lo que va a hacer el generador va a expulsar el nitrógeno hasta que logremos llegar a la pureza deseada. Con ello estamos protegiendo el proceso del cliente. Es una tecnología que permite al usuario estar confiado de que en todo tiempo se le va a estar suministrando el nitrógeno en la pureza indicada. Ya con más detalles, si gustan, podemos, si alguien está interesado, podemos explicar muy a detalle cada parte, cada funcionamiento, pero en fin, el fin de estos generadores es dar un suministro muy confiable hacia el punto de uso. Pasa con una instalación de nuestra serie NGP 240. Es prácticamente lo mismo, solo que pues es un equipo de más capacidad. Igual tiene sus dos tanques que van a ayudar a hacer el ciclo de la PSA, y después de ahí igualmente se censa la pureza, y si todo está en orden de acuerdo a la pureza indicada, pues bueno, seguimos al siguiente proceso ya para el punto de uso del cliente. Algo bien importante es recalcar que aparte de tener la mayor tecnología
los mejores componentes, los materiales de la más alta calidad de nuestros generadores de nitrógeno, también contamos con compresores de aire de muy alta calidad con la última tecnología al día de hoy en el mercado, lo cual hace una propuesta de generador y compresor y en sí del sistema total de una alta confiabilidad, alto ahorro a largo plazo, porque uno de los mayores gastos, por así decirlo, que vamos a tener al tener un generador de nitrógeno en nuestras instalaciones va a ser el consumo energético. Entonces, el tener equipos que puedan tener el menor factor de consumo energético, pues va a hacer que también ese retorno de inversión que hagamos pues sea lo más corto posible. Nuestros equipos tienen la tecnología BSD, que es una tecnología de accionamiento de velocidad variable, y es una tecnología patentada y creada por Atlas Copco que puede llegar a representar un ahorro de energía en promedio del 50%. ¿Qué sucede con este tipo de compresores de aire? Que se van adaptando a la demanda de aire por medio de un ajuste automático de la velocidad del motor. Son motores de velocidad variable, lo cual hace que de acuerdo justamente a la demanda que tengamos del producto, se va a estar ajustando. Puede haber picos, puede haber en ocasiones consumos bajos, pero este tipo de compresores de aire van a estar ajustándose a esa demanda. Recordemos que el mayor, digamos, quien controla justamente todo lo que pasa por el generador va a ser el compresor de aire. El generador en sí no hace más que poner las torres y que por ahí pase el aire, pero no controla ni el flujo ni la presión. Todo esto es controlado por medio del compresor de aire. Y contiene un innovador diseño de motor de imanes permanentes, y bueno, lo más importante es el ahorro. Comparado con compresores de nuestra competencia, vamos a tener hasta un 50%, tiene sus controladores, cada uno de ellos tiene un controlador integrado que se llama Electronicon y SunTouch, y bueno, sin tiempos de trabajo en vacío, el compresor puede arrancar, parar a plena presión del sistema sin necesidad de descargar, elimina las penalizaciones por picos de intensidad durante el arranque y minimiza las fugas gracias a una presión más baja del sistema, y pues se cumplen con las normas internacionales. Vamos a ver muy rápido un caso de retorno de inversión. Justamente, ¿qué valores son los que tomamos? Se toma un tipo de cambio. Este ejercicio lo hicimos un poquito antes de que se disparara el tipo de cambio, pero bueno, tenemos ahí un tipo de cambio, el costo por metro cúbico de su proveedor actual de nitrógeno. En este caso a nuestro cliente le estaba saliendo en 49 pesos y ya traducido a dólares, pues son 2.58 dólares por metro cúbico. Este cliente tiene 24 horas de consumo los 30 días a la semana, lo cual se traduce en 720 horas al mes, con un flujo de 2 metros cúbicos por hora. En este caso podemos ver que es un consumo pequeño, pero aún así tiene un volumen mensual de 1.440 metros cúbicos, porque lo utiliza las 24 horas del día. La tarifa eléctrica que tiene este cliente es de 2.09 pesos por kilowatt hora, y traducido en dólares es 0.11. Nuestra propuesta, ya con todo el sistema desde compresor de aire, filtros, tanques y generador, se le hizo por $36,200. Se toma el valor de la energía, las horas de operación anuales y cuál es la potencia instalada, en este caso de kilowatts. Todo el sistema que instalamos es de 7.5 kilowatts hora, lo cual se traduce en justamente el cuánto kilowatt por las horas de operación anuales me da un costo anual estimado de energía, que en este caso son $7,128. El costo de servicio anual, hablando ya de un costo anual de mantenimientos y refacciones de $3,620. El costo del mantenimiento va a andar más o menos entre el 8% anual de la inversión total del generador. Puede variar, pero más o menos anda en ese promedio. Y la inversión, dice, el costo primer año de inversión, energía y mantenimiento era de $46,948, lo cual incluye ya haber comprado todo su equipo, su primer año de refaccionamiento, más el consumo energético.
pero a partir del segundo año el costo de operación del sistema en todo el año iban a ser $10,748, y a partir del segundo año incluyendo refacciones y consumo energético. Vamos a ver cómo se movería en una gráfica. Lo que él pagaba actualmente de nitrógeno, que es la línea gris, o hablando acá en año por año, $33,000 contra el sistema de generación, ya nos daba un ahorro a partir justamente del primer año. Y vamos a ver en la siguiente en qué se traduce esto, que el primer año con su gasto actual de nitrógeno él lo estaba comprando a $2.58, y con la generación en sitio el primer año, ya con la inversión del equipo, en $3.62. A partir del segundo año, este cliente pues regularmente tiene su incremento de precio, que los gases por fórmula cada año pues puede ir desde un 5, 10 hasta un 15% de incremento por año. En este caso, este cliente tenía al parecer un 5%, pero ya a partir del segundo año, el costo de generación por metro cúbico era de 0.83. ¿Qué sucede? Hablando en pesos, de 49 pesos que le estaba costando el primer año, y el primer año en lo que se pagaba el equipo a 68, a partir del segundo año le estaba costando más caro el nitrógeno, pero ya va a tener una reducción o un costo de producción de nitrógeno de 15.76 pesos, con casi un 70% de ahorro en el costo por metro cúbico, un 70% de ahorro. El retorno de inversión aproximado se le iba a 16.9 meses. Estamos hablando prácticamente de un año, 5 meses. Ese tipo de análisis nosotros como Atlas Copco lo hacemos con cada uno de los clientes cuando ya tienen un suministro actual con algún proveedor, justamente para que se den cuenta el tipo de ahorros que puede tener. Regularmente este es un ahorro, digamos, estándar, pero puede estar incluso entre un 80-85% de ahorro por generar su propio nitrógeno en sitio. Este tipo de análisis, reitero, estamos a sus órdenes para quien guste poder contactarnos, y si les interesa, con todo gusto podemos hacer este ejercicio y pues mostrarles las ventajas de justamente tener un suministro de nitrógeno en sitio. Pues prácticamente llegamos a la parte de preguntas y respuestas. Pongo por aquí mis datos de contacto, estoy a sus órdenes, quien esté interesado. Y pues bueno, mientras vamos a ver qué preguntas tenemos.